Ismael Cala es uno de los hombres de este tiempo, mediático, asombroso, cautivador y generador de entusiasmos en diferentes espectros masivos. Su lugar como periodista lo ganó palmo a palmo y logró estar entre los principales periodistas de CNN en español, hasta llegar a trascender con su fama a otros ámbitos. El Cala de hoy en día, que fue famoso en Cuba, desconocido en Canadá, donde emigró por primera vez, reconocido en los Estados Unidos y celebrado en el mundo entero, dio un salto magistral hace poco tiempo. El Cala de hoy nos invita a leer sus libros de superventas, a viajar con él, a escuchar sus audios motivacionales. Hablamos de un hombre que ha vivido el dolor de la separación de sus padres, el suicidio de gente cercana, la enfermedad, el destierro, el comenzar de nuevo una y otra vez, de manera constante. Este hombre es un modelo que algunos cuestionan y otros celebran. Nosotros lo entrevistamos esta noche. Yo simplemente opté por el derecho que tiene cualquier ciudadano del mundo libre de decidir abrir mis horizontes y vivir fuera de mi país natal, con el cual espero en algún momento poder retribuir todo lo que me dio por 28 años. No represento al imperialismo y créame que me siento tan latinoamericano como usted. Gracias. Gracias, Michael. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias. Hoy, con una mezcla de sentimientos y en total estado de gratitud, puedo decirles que ha llegado el momento de cerrar un ciclo de vida y poner punto y final a nuestro encuentro diario a través de este programa. ¿Ha sido fácil tomar esta decisión? No, en lo absoluto. Les diría que ha sido la decisión más compleja de mi vida porque estoy abandonando un éxito. Hoy me siento exitoso. Hasta el próximo Cala en 24 horas. Ismael Cala es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Ismael. Gracias, Shirley. Qué placer. Gusto de estar contigo acá y creo que hace más de 3 años, ¿no? Que nos sentamos. Que no conversábamos. Ajá. He estado en distintos lugares en tu vida, o al menos en algunos acontecimientos importantes, y quise sobre todo hablar con el Cala después de la salida del aire de CNN, de todos los proyectos que has tenido. Pero hay un público que quiere conocer más a ese Cala que salió de Cuba, que creció en una Cuba en su pleno apogeo revolucionario. Y por allí quiero comenzar, Cala. Okay. ¿Cómo fue crecer en esa Cuba? Pues mira, yo mirando hacia atrás, yo digo, es lo mejor que me pudo haber pasado. En algunos momentos, cuando vivía esa situación, decía, ¿por qué? ¿Por qué me toca a mí todo esto? ¿No? Pero cuando tú miras tu historia de vida, yo lo que le invito a cada ser humano es a que se detenga a pensar que cada momento de lo que tú sufriste, de lo que pasaste, de lo que aparentemente fue trágico, tuvo un para qué. Y un para qué de enseñanza. Y crecer en Cuba a mí me ha hecho el ser humano que yo quiero que pensar de una mentalidad tan abierta, tan autocrítica, tan dispuesto a explorarse no solo por dentro y por fuera, porque como fue una serie de contradicciones las que marcaron mi educación. Por ejemplo, naces en un país que es un país comunista, que te quita la religión, porque en ese momento la religión era el opio de los pueblos, y que después te das cuenta, mira, pasan años y ahora la religión es bien vista. O sea, te pone en perspectiva la relatividad de las cosas, sobre todo cuando esas cosas y esos conceptos vienen dictados por otro ser humano, que tiene, por factores políticos, poder sobre tu vida y sobre tus decisiones. Y a mí eso me ha gustado, porque me ha permitido tener un pensamiento autocrítico de abrir mi mente y decir, ¿quién puso todo lo que aquí dentro hay? ¿Es esto una piñata? Y fue el razonamiento para el último libro, La vida es una piñata, porque me di cuenta que al crecer en un país comunista, había muchas cosas que habían puesto en mi mente otras personas y que no me pertenecían, y me tocaba a mí saber qué sirve y qué no sirve dentro de la mente, ¿no? ¿Cómo hiciste para deslastrarte de esa, diría yo, programación ideológica a la que fuiste sometido? Sí. Así como tú, tantos otros. Todavía me quedan muchas cosas. ¿Cómo cuáles? De esa programación.
no sé, por ejemplo, todavía quedan momentos en los que yo voy a mencionar algo que tiene que ver con la política y todavía me queda la programación de bajar la voz, por si alguien me escucha. Y yo digo, pero si llevo 20 años no viviendo en Cuba, ¿por qué tengo que bajar la voz para hablar de algo que tiene que ver con política en Cuba? Por el temor. Pero por el temor y porque psicológicamente tú te tenías que proteger si tenías una idea divergente. Yo recuerdo uno de mis incidentes siendo estudiante universitario, cuando se cae el bloque socialista, que suspenden la asignatura de marxismo-leninismo en la universidad, y yo decir, bueno, pero después que me han metido esto en la cabeza, ¿cómo que ahora ya no se va a dar esta asignatura? Y me dijeron, usted tiene diversionismo ideológico, que era el cuño para decirte que tú estabas pensando un poquito diferente a lo que el sistema tenía como el discurso establecido y el guión que tú tenías que aprender y repetir. Y por eso te digo, todas estas cosas hicieron que mi mente se abriera, que mi mente dijera, bueno, pero ¿cómo si la religión era mala, ahora es buena? ¿Cómo si el socialismo y el materialismo dialéctico eran asignaturas que me han metido en la cabeza desde niño, hoy ya no van a estar en el currículum? Entonces las cosas no son como aparentan. Y eso me permitió abrir una mentalidad donde yo no tengo contrato de exclusividad con absolutamente ninguna verdad, digamos, que pueda ser totalmente inamovible. Ahora, en los países comunistas y donde hay este tipo de regímenes, como tú bien lo dices, no hay religión, sino hay más bien un líder. El culto es al líder, no se le reza a Dios, sino de alguna manera al líder. ¿Cómo fue tu reencuentro con Dios posteriormente? Yo siempre tuve que mantenerme con Dios porque a los 15 años yo no tenía a quién acudir. Cuando pensaba que mi mente estaba de verdad a punto de irse en pesadillas, en desasosiego, en no entender a los 15 años cuál era mi propósito en la vida y tener una autoestima muy, muy frágil, muy de verdad, yo pienso hecha añicos. Y en ese momento yo tuve que decir, bueno, aquí solo Dios puede hacer un milagro. Yo voy a hacer lo que me toca, pero Dios tiene que hacer un milagro en salvar la mente. Recuerda que creo que hablamos en la primera conversación y a raíz del poder de escuchar mi primer libro, que yo hablo de una serie de cosas que tenía totalmente como secretos de vida. El tema del suicidio, de la esquizofrenia que me tocó, una herencia genética que sí implicaba un balance neuroquímico en el cerebro que era bastante delicado. Pero un muchacho de 15 años no tiene cómo enfrentar todas estas situaciones de vida. Entonces, ahí yo dije, bueno, Dios es quien puede hacer un milagro aquí. Yo voy a hacer lo que me toca, pero Dios, tú tienes que venir conmigo al rescate. Y fíjate que fue un Dios que obviamente era católico, porque yo fui monaguillo hasta los 11 años, mi abuela me llevaba a la iglesia católica, pero en ese momento a los 15 años fue un Dios que no iba a una iglesia, sino que venía directamente a mí. Y yo empecé a tener una relación con Dios que era una relación propia. Ya no era una relación que necesitaba intermediarios, ni siquiera necesitaba el sacerdote para tocarle la puerta a Dios. Y fue una relación que ha ido creciendo a lo largo de mi vida hasta hoy, que tengo 47 años. ¿Cómo se desenamora uno de una revolución? Buena pregunta. Mira, yo aprendí a que en la vida no hay cosas que sean tan absolutamente negativas o positivas. Y yo crecí en una revolución, soy el resultado de una revolución. Tengo muchas características de mi personalidad que a lo mejor les debo, ¿verdad?, a cosas que viví en la revolución. Entonces yo dije, esto no es que todo sea ni malo ni bueno. Yo tengo que como persona, en mi libertad personal, decidir qué me sirve y qué no me sirve de lo que me han enseñado. Y fue un proceso que llevó muchísimos años. Pero el momento donde yo dije, esto no me cuadra, es cuando lo que siempre me habían enseñado de que en el socialismo es igualdad para todos, a cada quien según su necesidad, a cada quien según su capacidad, es una gran farsa. Porque yo veía que la gente que estaba en el círculo del poder, los hijos de los poderosos políticos, no hay burguesía en el socialismo, pero sí hay círculo de poder. Esos hijos vivían de una manera que mi familia no vivía. Y a mí lo que me terminó de decir, esto no es igual para todo el mundo, es cuando yo voy al Palacio de la Revolución en un congreso de estudiantes universitarios y veo que allí hay quesos, vinos, pastas, comidas, mientras que en mi casa
había arroz hervido y la mitad de un huevo duro que teníamos que compartir entre mis hermanos y yo. Entonces, ahí en ese momento, ya yo tenía 20 años, yo dije, pues, suena muy bien lo de que seamos todos iguales, pero en realidad no somos todos iguales. Y luego entendí que no tenemos por qué ser iguales, porque somos iguales en los derechos que tenemos como seres humanos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión. Ahí somos iguales. Pero en muchas otras cosas, lo que te toca a ti no tiene por qué tocarme a mí, porque depende de tu libre albedrío, de tu fuerza de voluntad, de tu disciplina, de tu espíritu de emprendedora que tengas. Entonces, el socialismo es una gran utopía. No funciona. Cuando tú tenías, ya creo que 28 años, me decías 20, pero me imagino que te tomó un tiempo salir de Cuba. Sí. Tú eras ya una figura reconocida en la radio. ¿Qué fue lo que realmente te motivó a salir de esa realidad? ¿Fue la desesperanza quizás? ¿La imposibilidad de elegir? ¿El hambre? No, yo no creo que fue el hambre, porque si bien a lo mejor pasé momentos duros, como cuento anécdotas de llevarme mi comidita a la universidad, pero en una lata de metal, con el calor de Santiago de Cuba, y llegar a la 1 de la tarde, abrirla y encontrar que estaba podrida y no poder comérmela. En otros momentos tenía que taparme la nariz y me la comía, porque si no el cerebro no tenía energía para yo estudiar hasta las 10 de la noche que me tenía que quedar. Pero el hambre no. Yo creo que a mí siempre me movió la libertad de viajar, que yo no la tenía, la libertad de explorar y conocer culturas, que siempre quise. Desde niño, cuando yo no sabía qué cosa era política o qué cosa sería ideología, yo le decía a mi madre, vivimos en un pueblo pequeño, ¿por qué no nos vamos a la próxima ciudad? Y luego a la capital. Y luego, ¿qué hay más allá del mar que rodea esta isla? O sea que yo te puedo decir que más allá de la política, hubo un sentimiento siempre en mí de libertades personales que yo quería tener. Estos viajes que ahorita, porque en esta etapa de tu vida tienes a Calamundos y viajas de alguna manera llevando el mensaje que has construido a lo largo de este tiempo, de lo que vamos a conversar. Pero ¿has reflexionado sobre si esa cantidad de viajes que haces es una forma de celebrar la libertad, esa libertad que no tuviste en Cuba? Por supuesto. Yo siempre le digo a la gente que estoy viviendo una etapa desfasada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jóvenes, cuando tienen 15, 17, 18 años, son mochileros. Entonces yo nunca tuve esa opción de decir, no tengo mucho dinero, pero tengo la libertad de viajar. Puedo irme con una mochila a conocer el mundo, como muchos jóvenes lo han hecho. Yo no lo pude hacer, yo no salí de Cuba hasta los 28 años de edad, donde nunca tuve una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito, me fui con una cámara fotográfica y una maleta prestadas de amigos que fueron los que me prestaron para que yo saliera cuando fui a Canadá. Entonces, todos estos viajes que hago ahora de llevarme gente, por ejemplo, a India o a Israel, que vamos este año, el año pasado fuimos a Machu Picchu, a través de Calamundos, es una oportunidad de decirle a la gente, esto no es solo unas vacaciones, esto es un viaje que transforma tu vida. Y desde la gratitud, yo creo que uno constantemente puede crecer. Carla, después de escuchar alguna de las huellas que dejó la dictadura en ti, el año pasado murió Fidel Castro. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué sentiste? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Cala es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Ya volvemos.